Seguramente, mis queridos hermanos, estamos dentro de la polémica que estos días azota a nuestra ciudad y a todo nuestro país. ¿Por qué no se nos permite abrir las iglesias? ¿Por qué no se nos permite el derecho a nuestra fe? Y empieza la polémica, predomina el derecho de la fe, predomina el derecho de la vida, la salud. ¿Qué hacer? Mis hermanos, vale la pena distinguir entre lo que es un templo y lo que es la iglesia. Vayamos a la historia. El pueblo de Israel, cuando se constituye como pueblo, incluso antes de ser un pueblo, tenía lugares destinados al culto. El mismo Dios les había ordenado hacer un arca, el arca de la alianza, el arca donde significara precisamente la presencia de Dios en una tienda, la tienda del encuentro, a la cual solamente podían entrar los sacerdotes, a encontrarse cara a cara con Dios, siendo mediadores entre Él y el pueblo. Cuando el pueblo se asienta en la tierra prometida, cuando el rey David unifica precisamente el reino, hay un interés y hay un deseo. Necesitamos un lugar para encontrarnos con Dios. No es David, es Salomón su hijo, el que construye el imponente templo del Señor en Jerusalén. Signo no solamente de una arquitectura maravillosa, sino también de esa presencia hermosa del omnipotente, del omnipresente, del único y verdadero Dios. La historia nos dice que este templo fue destruido en el año 587 por los babilonios, que desterraron al pueblo de Israel a su tierra y volvieron a quedar sin Dios y sin ley. Pero la reflexión en el destierro era: necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios. Ahí nacen las sinagogas, lugares en los cuales un maestro de la ley y un escriba era el encargado de hablar de Dios, y la gente se congregaba en torno a ese lugar. Cuando vuelven a la tierra que Dios les prometió en el año 538, el deseo es volver a construir el templo. Y se demoran muchísimo tiempo, mis hermanos, construyendo este templo. Pero ya habían avanzado mucho frente a lo de las sinagogas. Por esa razón, el pueblo comienza a reflexionar. No es tanto el lugar físico. Dios está en el corazón. Mis hermanos, hoy, ante la imposibilidad de abrir nuestros templos para reunirnos como cristianos católicos, convencidos de nuestra fe, vale la pena pensar: ¿el templo es necesario? Claro que sí, porque es el lugar del encuentro, es el lugar donde la comunidad se reúne, es el lugar donde cada uno de nosotros venimos a contarle nuestras cosas a Dios, a encontrarnos cara a cara con Él. Pero lo importante no es el templo, lo importante es la iglesia. Y podemos decir, mis hermanos, que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de confusión, el Señor ha abierto una iglesia en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Y nosotros desde ahí, desde ese lugar, estamos llamados a glorificar a nuestro Señor, a alabarlo, a darle gracias por tantos favores recibidos de tu bondad. Habíamos dicho en una de las anteriores entregas el significado de la liturgia, que era un doble movimiento: glorificación de Dios y santificación de nosotros, los seres humanos. Pues, mis hermanos, tenemos la iglesia doméstica, tenemos nuestro hogar para hacer realidad este deseo, para que glorifiquemos a nuestro Dios, lo hagamos el centro y la razón de nuestra vida, pero también para que busquemos nuestra propia santificación. Cuando celebramos la Eucaristía todos los días y la transmitimos de manera virtual, estamos haciendo una oración, la oración de la comunión espiritual, que dice: ya que no podemos recibir al Señor en el sacramento, que tengamos la certeza de recibirlo en el corazón. Y si lo recibimos en el corazón, mis hermanos, manos a la obra, a dar testimonio de su gracia, a dar testimonio de su amor. El templo está cerrado, pero la comunidad está abierta de par en par, porque hay una iglesia en cada casa, hay una iglesia en cada corazón.